Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver las ecuaciones cuadráticas. Esta clase se va a tratar sobre ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Para la preparación para el examen 2. Para eso les voy a presentar este documento que les tengo preparado, ¿ok? Recuerden que ya hemos visto sistemas de ecuaciones lineales, y ahora viene el tercer tipo de ecuaciones que ustedes necesitan saber. En este caso, las ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática es una ecuación en la cual la incógnita está elevada al cuadrado, ¿ok? Para resolverla, primero que tengo que saber para resolver una ecuación cuadrática, igualarla a cero, ¿ok? Normalmente nos pueden dar las ecuaciones cuadráticas que no estén igualadas a cero. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que igualarla a cero, ¿ok? ¿Cómo reconozco una ecuación cuadrática? Pues como su nombre indica, la incógnita tiene que estar elevada al cuadrado. Tiene que aparecer una x cuadrada o y cuadrada, o según la literal que estemos utilizando. Pueden ser de varios tipos. Las primeras que vamos a ver son las ecuaciones cuadráticas completas, ¿ok? Una ecuación cuadrática completa debe tener a lo máximo 3 términos. Si tiene más de 3 términos, es porque alguno de ellos tenemos que reducirlos, sumarlos o restarlos como términos semejantes para que nos queden a lo máximo 3 términos. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro, uno, que puede ser completa si tiene 3 términos y además tiene que estar igualada a 0. Aquí les tengo escrito un ejemplo. Por ejemplo, la ecuación x cuadrada menos 6x menos 16 igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática. Si se dan cuenta, tiene 3 términos. Mi término al cuadrado, que es x cuadrada. Mi término lineal, que es menos 6x. Y mi término menos 16, que se le llama término independiente. Y eso igualado a 0. Si yo veo que mi ecuación cuadrática está igualada a 0, entonces ya está lista para resolver. ¿Ok? También puede ocurrir el caso en el que yo no tenga mis 3 términos. ¿Va? Entonces, para ese caso yo tengo ecuaciones cuadráticas de tipo incompletas. ¿Qué puede suceder? Que nos desaparezca el tercer término. Si nos desaparece el tercer término, entonces nos va a quedar una ecuación como esta que aparece aquí. X cuadrada menos 6x igual a 0. ¿Ok? También puede suceder que nuestro tercer término sí aparezca, pero el que desaparece es el segundo término. Si desaparece el segundo término, nos va a quedar algo como esta ecuación. X cuadrada menos 16 igual a 0. ¿Ok? Entonces, cada uno de los casos que tenemos tiene un método de resolución. Nosotros tenemos que identificar cuál de los 3 casos tenemos. Si tenemos completa o si tenemos alguno de los 2 casos de incompleta. El primer término no puede desaparecer, el término x cuadrada. Si el término x cuadrada desaparece, pues nuestra ecuación pues ya no sería una ecuación cuadrática. Por eso no podemos tener el caso en el cual nuestro primer término es el que desaparezca. Solo puede desaparecer el segundo o el tercero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo resolvemos una ecuación cuadrática completa? Vamos a nuestro primer caso. Una ecuación cuadrática completa puede resolverse de la manera más fácil por el método de factorización. En general, las ecuaciones cuadráticas tienen 2 métodos de resolución, por factorización o por la dichosa fórmula general, ¿ok? Me voy a enfocar sobre todo en el método de factorización, porque probablemente es el método que ustedes les pidan o es el método más rápido en el cual podemos resolver una ecuación cuadrática. ¿Va? Otra cosa que también tengo que tener claro. Una ecuación cuadrática tiene que tener a lo máximo 2 soluciones. ¿Ok? Podemos tener el caso de que tenga o 2 soluciones, o una sola solución, o ninguna solución. Cualquiera de los 3 casos.
pero no puede quedarnos el caso de que tengamos 3 o 4 o más soluciones. Lo más que podemos tener son 2 soluciones. De hecho, en general, son 2 soluciones casi siempre lo que vamos a tener en una ecuación cuadrática. ¿Ok? Ahora, vámonos a abocarnos al método de factorización. ¿El método de factorización en qué consiste? El método de factorización se basa en que tenemos nosotros una ecuación cuadrática completa y esta ecuación cuadrática completa la podemos escribir como la multiplicación de 2 binomios. ¿Ok? Entonces, esta ecuación cuadrática completa siempre la vamos a tratar de escribir como la multiplicación de 2 binomios. ¿Sí? Y tenemos que ver, recuerden que esté igualada a 0. Ahora, ¿quiénes son esos 2 binomios? Aquí el chiste es encontrar quiénes son esos 2 binomios. La regla nos dice, para encontrar los 2 binomios, vamos a buscar 2 números que al multiplicarlos te den el tercer término y al sumarlos o restarlos te den el segundo término. En este caso, fíjense, para este ejemplo que les tengo puesto, mi ecuación cuadrática es x cuadrada más 7x más 10 igual a 0. ¿Ok? Entonces, yo lo que necesito es encontrar 2 números que cuando yo los multiplique me dé 10 y que cuando yo los sume o los reste me dé 7. Ahora, ¿cómo voy a escribir esos binomios? Esos binomios van a venir primero del primer término. Fíjense que mi primer término es x cuadrada. Entonces, para que yo obtenga x cuadrada, pues va a ser x. ¿Ok? Y aquí yo tengo que completar mis binomios con 2 números que cumplan esta condición. Que cuando los sumo y los reste me dé 7 y que cuando los multiplique me dé 10. ¿Cómo los encuentro? Pues fíjense, vamos a explorar el 10. ¿De cuántas maneras puedo obtener el 10? Pues el 10 puede ser nada más 10 por 1, ¿no? Entonces, si yo descompongo el 10 en 2 factores, me puede quedar como 10 por 1. Pero si se fijan, con el número 10 y con el número 1, si yo lo sumo me da 11 y si yo lo resto me da 9. Y yo no quiero que me dé 11 o 9, sino quiero que me dé 7. Entonces, los números 10 y 1 no me sirven. ¿Qué otra forma puedo obtener 10? La otra forma es 5 por 2. ¿Ok? Ahora, si exploramos 5 por 2, nos damos cuenta que si hacemos 5 más 2, pues me da 7. Y que 5 por 2, pues me da 10. Por lo tanto, si se fijan, me cumplen lo que yo quiero. Yo quiero que los números sumados me den el término del medio, en este caso 7, y multiplicados me den el último término. Por lo tanto, los números que necesito son más 5 y más 2. ¿Ok? Esto que acabo de hacer, de escribirlo de acá para acá, es lo que llamo factorización. ¿Sí? Lo que acabo de hacer es factorizar. ¿Por qué se le llama factorizar? Recuerden que los factores son las partes de una multiplicación. Si yo, por ejemplo, tengo 5 por 10 igual a 50, estos 2 números de aquí son los que se llaman factores. ¿Ok? Y este de aquí es lo que denominamos producto o resultado. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo que voy a factorizar un número, lo que estoy haciendo, lo estoy escribiendo como una multiplicación. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Este trinomio lo estoy escribiendo como una multiplicación y estas dos que están aquí son los factores de este trinomio. ¿Va? Entonces, ese primer paso es hacer mi factorización. Mi factorización quedó como x más 5 por x más 2. ¿Cómo compruebo si está bien? Si ustedes hacen esta multiplicación de aquí, van a ver que van a llegar a x cuadrada más 7x más 10. O sea, si yo multiplico primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo, y reduzco términos semejantes, tengo que llegar a x cuadrada más 7x más 10. ¿Ok? Bueno, una vez que yo ya tengo factorizado mi ecuación cuadrática completa, ¿qué me resta hacer? Lo único que voy a hacer es esto.
Voy a agarrar cada binomio, ¿sí? Y este binomio lo voy a igualar a 0, ¿sí? Va a ser igual a 0. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Voy a hacer que el otro binomio sea igual a 0. O sea, lo que quiero hacer es hacer esto. X más 5 igual a 0. Y de aquí despejo a X, que es un despeje muy sencillo. Si este 5 está sumando, va a pasar del otro lado como negativo. Por lo tanto, X vale menos 5. Y esta es mi primera solución. X igual a menos 5. Y mi segunda solución sería tomar el otro factor y decir X igual a menos 2. ¿Va? Por lo tanto, las dos soluciones que acabo de encontrar son X igual a menos 5 y X igual a menos 2. ¿Cómo compruebo que mi solución está bien? Como siempre, si yo sustituyo en mi ecuación, entonces se me debe cumplir la igualdad. Fíjense, si yo hago menos 5 al cuadrado más 7 veces menos 5 más 10, me tiene que dar 0. Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 7 por menos 5 me da 35, más 10 igual a 0. Si yo sumo 25 más 10 me queda 35, menos 35 igual a 0. Que sí es una igualdad. Si yo hago exactamente lo mismo con el menos 2, me voy a fijar que la evaluación también me cumple. ¿Sí? Si hacemos la evaluación con 2, lo voy a hacer directamente, me va a quedar menos 2 al cuadrado, me va a quedar 4, más 7 por menos 2, más 10, debe darme 0. 4 menos 14 más 10, sí es igual a 0. Por lo tanto, menos 2 también es mi otra solución. ¿Ok? Aquí el chiste, aquí digamos que la parte complicada es cuando nos dan positivos o negativos. En este caso es un ejemplo sencillo. ¿Por qué? Porque ambos números son positivos. Los números que encontramos, el 5 y el 2, son ambos positivos y es fácil verificar que 5 más 2 es 7 y 5 por 2 es 10. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo para que vean. Me dicen, ejemplo 2, resolver la ecuación cuadrática x cuadrada más 5x igual a 14. Vamos a resolver esta ecuación. Primer paso, fíjense que esta ecuación no está igualada a 0. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0. ¿Ok? ¿Cómo voy a igualar a 0? Lo que voy a hacer es pasarlo como x cuadrada más 5x menos 14 igual a 0. Únicamente pasé este 14, que es positivo, a 14 negativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más sigue? Lo que sigue es escribir este trinomio o esta ecuación de 3 términos, esta ecuación cuadrática completa, como la multiplicación de dos binomios. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a poner por acá. ¿Sí? Vamos a poner igual a 0. X, y voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 14 y sumados o restados me den 5. Si analizamos el 14, ¿ok? Nos fijamos que 14 solo puede ser 14 por 1, que si yo lo sumo me da 15 y si lo resto me da 13. Por lo tanto, no es una buena opción, ¿ok? No me sirve. La siguiente opción, 14, la otra forma es 7 por 2. ¿Va? Que son dos números que sí me sirven, porque si yo los sumo, me dan 9, pero si los resto me dan 7 menos 2, me da 5. ¿Ok? Entonces, yo necesito que me dé 5 positivo. Por lo tanto, yo necesito que la resta sea 7 menos 2. O sea, yo lo que necesito es que que el 7 sea positivo
y el 2 sea negativo. Para que cuando yo haga más 7 menos 2, coincida con el signo con el de más 5. ¿Va? Y ya está, ya tengo factorizado. Esta es ya mi factorización. Esta es mi factorización. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Siguiente paso. Lo mismo de siempre. Agarro mi primer término. ¿Ok? X más 7 igual a 0. Y de aquí despejo que X vale menos 7. Y el otro me va a quedar X menos 2 igual a 0. Por lo tanto, X vale 2. ¿Ok? Y esas son mis dos soluciones de esta ecuación cuadrática. Tercer ejemplo. Lo mismo. Tengo una ecuación que está toda desacomodada. Vamos a acomodarla. Recuerden que el objetivo siempre es igualar a 0 para que yo la pueda resolver, para que yo la pueda escribir como un trinomio, resolverla. Ahora, antes de igualarla a 0, también tengo una multiplicación. Fíjense que aquí tengo un x por x más 4. Y esta es una multiplicación básica, es primero por primero y también por el segundo. Por lo tanto, esta ecuación se transforma a x cuadrada, x por x me da x cuadrada, más 4 por x me da 4x, igual a 45. Mi primer paso que hice fue la multiplicación. Ahora, todavía no está igualada a 0. Quiere decir que todavía me falta hacer otro segundo. Voy a seguir acomodándola para que me quede x cuadrada más 4x menos 45 igual a 0. ¿Va? Ya la tengo acomodada, ya es un trinomio normal y ya está igualada a 0. Por lo tanto, ya puedo intentar su factorización. ¿Ok? Pongo mis dos binomios, x, x, y solo voy a buscar dos números que cuando yo los multiplique me dé 45 y que cuando yo los sumo y los reste me dé 4. En este caso, 45 yo lo puedo escribir de varias maneras. ¿Ok? Aquí vamos a intentar 5 por 9 directamente. ¿Ok? Fíjense, 5 por 9. Si yo los sumo, me da 14. Pero si yo los resto, me va a dar 9 menos 5. Yo puedo hacer 9 menos 5 para que me dé 4. O sea, la resta que a mí me conviene es decir 9 menos 5 para que me dé el 4 positivo que está aquí. ¿Ok? Entonces, el 9 debe ser positivo y el 5 negativo. Entonces, a mí me conviene escribirlo como x más 9 por x menos 5. Esto debe ser igual a 0. Y de aquí decimos x más 9 igual a 0. Pasando del otro lado me queda que x vale menos 9. Esa es mi primera solución. Después agarro el otro factor y me queda que x menos 5 es igual a 0. Pasando del otro lado me queda que x vale más 5. Y esta es mi segunda solución. ¿Ok? Fíjense, siempre lo mismo, es siempre la acomodo, igual a 0, factorizo, y después de allá, cada factor lo igualo a 0 y encuentro las soluciones. Entonces, este es el método para resolver ecuaciones cuadráticas completas. ¿Va? ¿Qué pasa si yo tengo ecuaciones cuadráticas incompletas? Si yo tengo ecuaciones cuadráticas incompletas, entonces, en este caso, voy a ver el caso 2. El caso 2 es un caso en el cual mi tercer término es igual a 0. Me puedo fijar que es un término en el cual solo me desaparece el término independiente. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Pues lo voy a resolver de esta manera. Voy a hacer una factorización por factor común. Es otro tipo de factorización que es una factorización pues sumamente sencilla. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Si se fijan, yo tengo x aquí como x cuadrada y tengo un 7x. ¿Va? Si se fijan aquí,
yo tengo algo que se llama factor común. Un factor común es un factor, es una letra o número que se encuentra pues en ambos términos de la, ¿cómo se llama? De la ecuación, ¿va? ¿Cómo lo voy a factorizar? Vamos a ver. X cuadrada más 7x igual a 0. ¿Ok? Lo que voy a hacer, voy a sacar algo que se llama factor común. En este caso, prácticamente siempre mi factor común va a ser x. Y entonces, la saco, ¿sí? X, y adentro que va, y voy a poner un paréntesis en el cual voy a colocar un binomio. ¿Quién es este binomio? Este binomio va a salir de lo siguiente. Voy a decir x cuadrada entre x me da x más 7x entre x me da a 7. ¿Ok? Fíjense cómo de esta x cuadrada yo lo descompuse en una x que está afuera y una x que está dentro, y este 7x lo descompuse en x y 7. ¿Va? Prácticamente estoy extrayendo una x de ambos términos, del término de x cuadrada para que se convierta en x, y del término 7, y una x del término 7x para que se convierta en un 7. ¿Ok? Entonces, mi factor común es este de aquí, es lo que yo llamo factor común, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una x que realmente está en ambos términos. ¿Quién es mi solución de esto, de este tipo de ecuaciones? Una de sus soluciones siempre va a ser 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es agarrar este de aquí afuera y voy a hacer exactamente lo mismo. X igual a 0, ¿ok? Siempre la x que está afuera la voy a igualar a 0. ¿Qué voy a hacer con el otro factor? Pues lo mismo, también lo voy a igualar a 0. X más 7 igual a 0. Por lo tanto, x vale menos 7. Entonces, mis dos soluciones son x igual a 0 y x igual a menos 7. ¿Va? Recuerden, en una ecuación cuadrática incompleta en el cual el último término no aparece, que es el caso 2, una de mis soluciones siempre va a ser 0. Y esta es la forma en que se resuelve una ecuación cuadrática incompleta en el caso 2, cuando el tercer término es igual a 0. Caso 3. El caso 3 es una ecuación cuadrática en el cual mi segundo término no aparece. Si yo, por ejemplo, tengo la ecuación x cuadrada más 7x menos 20 igual a 0. Esta sería una ecuación cuadrática completa. Pero en el caso 3, este segundo término no aparece. ¿Ok? Más bien ese segundo término siempre vale 0. Y esta ecuación, si este segundo término desaparece, es lo equivalente a decir x cuadrada menos 20 igual a 0. Lo mismo sucede en este ejemplo que tengo acá. El segundo término es igual a 0. Solo tengo el primer término, que es el término cuadrático, y el tercer término, que es el término independiente. ¿Ok? ¿Cómo resuelvo las ecuaciones cuadráticas incompletas de este tipo, del caso 3? Pues simple, con despeje algebraico. Lo mismo que hacemos en las ecuaciones lineales. Lo que es positivo pasa a negativo, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando, etcétera, con las operaciones inversas. ¿Ok? Solo vamos a agregar un paso más. Necesitamos despejar la x cuadrada. Y recuerden que la operación inversa de un cuadrado es una raíz. Sería el paso extra que vamos a agregar. Entonces, vamos a resolver esta para que ustedes vean. A mí me dicen 2x cuadrada menos 10 igual a 0. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues simple y sencillamente lo que necesito hacer es despejar a mi x, que está aquí. Si me fijo, este 10 está restando, pues lo voy a pasar del otro lado como positivo. Entonces me va a quedar
2x cuadrada igual a 10 positivo o más 10. ¿Va? Después tengo este 2 que está multiplicando. Pues este 2, mi siguiente paso es pasar este 2, pues aquí, como una división. Y me va a quedar x cuadrada es igual a 10 entre 2. O sea, 5. Por lo tanto, yo ya tengo la ecuación x cuadrada igual a 5. Pero yo no quiero el valor de x cuadrada. Yo quiero el valor de x. Yo tengo mi incógnita elevada al cuadrado. ¿Cómo quito este cuadrado? Pues simple, con una raíz. Entonces lo que voy a hacer es saco raíz a x cuadrada y le saco raíz a 5. También puedo decir, este cuadrado pasa del otro lado como una raíz. Entonces me va a quedar que x es igual a raíz de 5. Y aquí nada más una observación, un detalle. Cada vez que saquemos raíz cuadrada, nos va a aparecer un positivo y un negativo. Por lo tanto, mis dos soluciones son x1 es igual a más raíz de 5 y x2 es igual a menos raíz de 5. Esta es una característica de las ecuaciones cuadráticas del caso 3. Normalmente nos van a dar dos soluciones con igual valor numérico, pero diferente signo. ¿Ok? Entonces recuerden, el caso 3 es un despeje algebraico normal con el paso adicional de sacar raíz de mi incógnita. ¿Para qué? Para que ya me quede sin el cuadrado. Y bueno, estos son los tres tipos de ecuaciones cuadráticas. El método que les mostré es el método para el caso 1 y el caso 2, el método de factorización, que es el método más rápido para hacer. ¿Ok? El método de fórmula general es un método en el cual pues nomás vamos a sustituir los valores en la ecuación cuadrática. Pero en un posterior video les voy a mostrar uno o dos ejemplos. Me interesa más que ustedes sepan hacer este tipo de ecuaciones cuadráticas por el método de factorización. ¿Ok? Entonces, les pido que chequen este video, que lo vean una, dos, tres veces, las veces que sea necesario, para que les quede claro el método y puedan resolver los ejercicios correspondientes. En el siguiente video vamos a ver ya algo de geometría y de trigonometría. Nos vemos.